Imagina el rugido ensordecedor de un motor que debería ser el corazón latiendo de la victoria, pero que en cambio te obliga a negociar con la gravedad en cada virada, como si la moto tuviera una agenda propia y no la tuya. Así se siente Fabio Quartararo en este 2025, aferrado a una Yamaha que prometía renacer con su nuevo motor V4, solo para revelar que el desastre no era un tropiezo, sino una avalancha que amenaza con sepultar no solo carreras, sino ilusiones enteras. Quartararo, el prodigio francés que en 2021 devoró el campeonato MotoGP con la precisión de un bisturí, ahora confiesa que su fe en la marca de los diapasones se resquebraja como asfalto agrietado bajo el sol de Sepang. No es un berrinche de divo. Es la cruda realidad de un piloto que ha invertido su juventud en un proyecto que, hasta ahora, parece más un experimento fallido que una revolución. Pero vayamos al principio, porque para entender este colapso hay que retroceder a los días en que Yamaha no era la cenicienta del grid, sino la reina indiscutible de las dos ruedas. Todo empezó en los 90, cuando Yamaha irrumpió en el MotoGP con la ferocidad de un depredador japonés que acababa de descubrir el fuego. ¿Recuerda la EU Series 500 de 1992? Esa bestia de dos tiempos que Wayne Rainey montaba como si fuera una extensión de su alma, ganando títulos con una agresividad que hacía palidecer a los europeos. Eran los años del dominio absoluto. Motores inline 4 que cantaban a 17.000 revoluciones por minuto, chasis que se adherían al asfalto como imanes, y pilotos como Max Biaggi o Norifumi Abe que convertían cada carrera en una sinfonía de velocidad. Yamaha no solo ganaba, definía el deporte. Inventaron el crossplane, ese motor de 2004 que revolucionó el equilibrio dinámico al simular el pulso irregular de una V4 de Harley, pero en un paquete compacto y ligero que permitía a Valentino Rossi bailar sobre el límite en curvas imposibles. Rossi, el doctor, no era solo un piloto, era el catalizador que transformó Yamaha en un imperio. De 2004 a 2009, 4 títulos consecutivos, con maniobras que aún se estudian en academias de pilotaje como si fueran teoremas de Euclides. Imagina, en Laguna Seca 2008, Rossi adelantando a Stoner en la curva del sacacorchos, una jugada tan audaz que parecía desafiar las leyes de la física, todo gracias a una Yamaha que respondía con la docilidad de un pura sangre bien entrenado. Pero los reinos caen, y el de Yamaha comenzó a tambalearse en la era de los prototipos de Easy, mientras Ducati abrazaba la V4 con la pasión de un amante. Renacentista esa configuración, de cilindros en V que ofrece torque bajo y un centro de gravedad más bajo, ideal para las aceleraciones brutales de MotoGP. Yamaha se aferraba a su inline 4 como un marinero a un mástil en tormenta. ¿Por qué? Porque el inline, con sus pistones alineados en fila, entrega potencia lineal, predecible, como un reloj suizo, suave en las medianas, explosivo en altas revoluciones, perfecto para pilotos que prefieren la precisión quirúrgica sobre la fuerza bruta. Era la firma de Yamaha, el alma de sus victorias. Quartararo, debutante en 2019, lo amaba. Con esa M1, escaló de promesa a campeón en una temporada 2021 donde ganó 6 grandes premios, rompiendo récords de poles y vueltas rápidas. Pero detrás de la gloria, las grietas ya se veían. Honda con su V4 RC213V devoraba rectas. Ducati con la Desmosedici multiplicaba podios como conejos en primavera. Yamaha, estancada en su dogma técnico, vio cómo sus rivales invertían en aerodinámica y electrónica mientras ellos pulían un motor que, aunque elegante, empezaba a sonar como un eco del pasado. El punto de inflexión llegó en 2023, cuando Yamaha, acorralada por un reglamento que castigaba su lentitud en curvas lentas, anunció el salto al V4. No fue una decisión caprichosa, era supervivencia. El V4, con sus 2 bancos de cilindros en vía 90 grados, comprime el paquete motor, bajando el centro de gravedad y permitiendo un flujo de aire más agresivo alrededor del chasis. Técnicamente es como pasar de un sedán familiar a un deportivo italiano, más compacto, más visceral, con un torque que te pega en el pecho desde las 4.000 RPM en lugar de esperarte hasta las 10.000. Ducati lo había perfeccionado desde 2010, ganando títulos con él. Honda lo refinó hasta la obsesión. Yamaha, con su tradición de innovación japonesa, piensa en el R1 de calle, que ya jugaba con configuraciones cruzadas, vio en el V4 la llave para recuperar el trono. Contrataron a Max Bartolini, el ingeniero italiano que había sido cerebro en Ducati, para liderar la metamorfosis. Prometieron un prototipo para 2025, con pruebas secretas en Japón y dinos que rugían noches enteras.
Quartararo, renovando hasta 2026 por un sueldo astronómico de 12 millones al año, apostó su carrera por esa promesa. Yamaha me dio todo, dijo en 2024, con la convicción de quien firma un pacto con el diablo por un título más. Pero el diablo, al parecer, tenía planes distintos. La temporada 2025 arrancó con un suspiro de alivio para los azules. En los tests de pretemporada en Sepang y Buriram, la M1 Inline mostró dientes. Quartararo firmó poles y tiempos que olían a podio, gracias a ajustes en la suspensión y un nuevo mapa de potencia que mitigaba la pérdida de agarre en salida de curva. Yamaha escaló del fondo de constructores en 2024, donde no pisaron podio ni una vez, a un respetable quinto lugar en las primeras rondas. En Tailandia, el GP inaugural, Quartararo cruzó la meta en cuarto, a solo 3 segundos del ganador Bagnaia, y murmuró en el Parc Fermé: mejor que el año pasado, pero aún no es Ducati. Fue un espejismo optimista. Ducati dominaba con 8 victorias en las primeras 10 carreras, su V4 Desmosedici entregando 280 caballos que catapultaban a Márquez y Bagnaia como misiles. Honda, renacida bajo el mando de Nakamoto, sumaba podios con su RC213 V refinada. Aprilia, la cenicienta italiana, robaba corazones con binales en lo más alto. ¿Yamaha? Un tren que aceleraba, sí, pero en la vía equivocada. Fuerte en quali, donde la potencia lineal brilla, pero frágil en carrera, donde el consumo de neumáticos y la falta de tracción en curvas medias la convertían en un pulpo patinando sobre hielo. Y entonces llegó Misano, septiembre de 2025, el momento en que el V4 debería haber sido el héroe de la historia. Yamaha inyectó un wildcard. Augusto Fernández, el español de Moto2 ascendido, montaría el prototipo ICRM1 V4 en el GP de San Marino. El paddock zumbaba de expectación. Imagina la escena: boxes azules iluminados como quirófanos, ingenieros con auriculares susurrando datos de telemetría y el motor nuevo rugiendo en la pista con un sonido más gutural, más ducatiesque, que el lamento agudo del inline. Fernández lo probó en un test privado días antes, y su veredicto fue tibio pero esperanzador. Siente más torque bajo, como si la moto empujara desde el alma en lugar de desde la cabeza. Quartararo, curioso pero cauto, lo rodó en la sesión postcarrera. Salió de boxes con el número 20 en el carenado, gafas ahumadas y esa expresión de niño probando un juguete nuevo. Pero al bajar, su rostro era un mapa de decepción. Se siente peor que la inline en algunos aspectos, soltó en rueda de prensa, palabras que cayeron como plomo en el mar. No resolvía el problema de agarre delantero, ese fantasma que lo perseguía desde 2024, donde la moto se sentía como un patinador sobre hielo fino en las entradas de curva. El V4, prometido como salvador, heredaba los vicios del chasis, aerodinámica obsoleta que generaba menos downforce que la competencia, y un mapping electrónico que, aunque mejorado, no compensaba la rigidez torsional. Quartararo, siempre analítico, lo desmenuzó. El torque es genial en recta, pero en lenta, donde Ducati gira como un gato, nosotros patinamos como un elefante en jabón. Humor irónico involuntario, pero real. Yamaha había invertido millones en un corazón nuevo, pero olvidado que el cuerpo seguía siendo el mismo esqueleto frágil. Si ya estás conteniendo la respiración con este giro amargo, dale al botón de suscribirte ahora mismo, porque lo que viene de Malasia es el clavo final en el ataúd de las ilusiones y no querrás perdértelo en solitario. Avancemos a octubre, al Gran Premio de Malasia en Sepang, esa pista calurosa y traicionera que separa hombres de chicos. Yamaha dobla la apuesta. Fernández regresa con el V4 en otro wildcard, esta vez con datos frescos de Misano para afinar el paquete. Quartararo observa desde su box, mordiéndose el labio, mientras el español sale a pista. La sesión libre es un caos controlado. Fernández roza el top 10 en tiempos, pero crashea en la curva 11, esa horquilla asesina donde el V4 revela su talón de Aquiles. El impacto es brutal, nada grave para él, pero simbólico para Yamaha. En privado, Fernández desahoga su frustración. Necesita algo más, no solo parches. Es como ponerle alas a un pato y esperar que vuele como águila. Quartararo, que había soñado con subirse al prototipo, se queda en tierra. Su carrera ese fin de semana es un calvario. Un décimo en quali, un trompo en sprint que lo deja fuera de puntos, y en la carrera principal, un 14º que sabe a derrota. Cruza la meta exhausto, micrófono en mano, y suelta la bomba. Pasé años luchando con la inline. Ahora quiero una moto ganadora, no excusas. Pierde fe, dice, y no es retórica.
En entrevistas posteriores, admite que el V4 no ve los steps que espero, que el desarrollo es lento como un caracol en melaza y que su contrato hasta 2026 se siente cada vez más como una cadena dorada. Para contextualizar esta crisis, hay que desglosar la bestia técnica. Un motor MotoGP es un prodigio de ingeniería. 1000 ccc, límite de 19.000 RPM, pero regulado a 80.000 mm de diámetro para frenar la escalada de potencia. El inline 4 de Yamaha, con cigüeñal crossplane, genera vibraciones mínimas y un delivery de potencia suave, ideal para la filosofía de Rossi: entrar en curva con precisión, salir con control. Pero en 2025, con neumáticos Michelin más anchos y pistas que premian la agilidad, ese smoothness se vuelve torpeza. El V4, en cambio, con sus cilindros en V, acorta la distancia entre ejes, permitiendo un basculante más largo para mejor tracción. Ducati lo usa para generar 10 caballos más en bajos, traduciéndose en salidas de curva que catapultan a 300 km/h antes que nadie parpadee. Yamaha apuntó a eso, pero su prototipo sufre de un flujo de escape ineficiente. Los gases salen en ángulos que crean contrapresiones, y un radiador que no disipa calor lo suficiente en climas tropicales como Sepang. Resultado: sobrecalentamiento en sesiones largas, pérdida de 0.5 segundos por vuelta en estamina. Quartararo lo siente en el cuerpo. Es como pilotar con guantes de boxeo en lugar de bisturí. Potente, sí, pero torpe donde cuenta. El impacto en el equipo es visceral. Alex Rins, compañero de Quartararo, probó el V4 en Misano y sonrió por primera vez en meses. Siente vivo, con punch que faltaba, pero incluso él reconoce que es un prototipo crudo, lejano de la Desmosedici. Yamaha, con su cultura corporativa japonesa, jerárquica, meticulosa, contrasta con el caos creativo de Ducati, donde Gigi Dall'Igna itera prototipos semanales. Lynn Jarvis, el boss británico, defiende el proyecto. Es una apuesta a largo plazo. 2027, con sus reglas nuevas, menos aero, más motores simples, nos favorecerá. Pero Quartararo no compra ilusiones. A sus 26 años, sabe que el tiempo es el lujo que no tiene. Ha rechazado ofertas de Aprilia en 2024, Ducati en 2023, incluso Honda, que ahora florece con Márquez. Su lealtad es admirable, pero frágil. Si no peleamos podios en 2026, pensaré en qué movimiento quiero hacer. Analistas como Neil Hodgson lo ven claro. En el test de Sepang 2026, Fabio decidirá, y si Yamaha no convence, Ducati lo absorberá como a un trofeo perdido. Esta debacle no es solo números en una hoja de tiempos, es una epopeya humana. Quartararo, nacido en Niza en 1999, creció en circuitos de karting, debutando en MotoGP a los 20 con una madurez que avergonzaba a veteranos. Su título de 2021 fue un milagro. Yamaha en transición, él lesionado, pero ganando con instinto felino. Ahora, en 2025, acumula 4 poles pero solo un podio. En Jerez, robado por un fallo en el Ride Height Device que lo sacó de la victoria en Silverstone. Es el piloto más buscado del mercado 2027, con Honda increíblemente interesada por su precisión en curvas y Ducati susurrando promesas de rojo bermejo. Pero irse sería traicionar el lazo. Yamaha lo elevó de outsider a estrella, le dio un equipo que lo trata como familia. Ironía sutil. El mismo motor que debería liberarlo lo ata más. Mirando al futuro, el V4 de Yamaha pende de un hilo. Pruebas privadas en octubre y noviembre en Jerez y Barcelona buscan refinar el paquete. Nuevo escape de titanio para mejor scavenging, alas aerodinámicas inspiradas en Aprilia para downforce extra y software que integre el IMU con el nuevo torque. Bartolini jura que para Valencia post-temporada el prototipo rodará medio segundo más rápido. Pero Quartararo exige más. Confianza cero este año. Necesito victorias en 2026 o mi salud mental lo pagará. El paddock especula. Si falla, Yamaha podría perder a su joya, y con Razgatlioglu en Pramac como satélite, el equipo Factory quedaría huérfano. Rivales como KTM, que flirtea con el caos pero gana sprints, o la Aprilia de Vinales, que huele a título, acechan. Y en 2027, con motores de 850cc y menos electrónica, el V4 podría ser el as bajo la manga, o el error fatal. En este tapiz de velocidad y frustración, Quartararo emerge como el héroe trágico, un gladiador que lucha no solo contra pistas y rivales, sino contra una máquina que lo traiciona. Su pérdida de fe no es deserción,
Es el grito de un alma que anhela alas verdaderas. Yamaha, antaño forjadora de leyendas, debe despertar de su letargo burocrático o arriesgarse a ver cómo su estrella francesa ilumina otro cielo. Porque en MotoGP la fe no se regala. Se gana vuelta a vuelta, error a error. Y si este relato te ha dejado con el pulso acelerado, imaginando el rugido de lo que podría ser, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo, donde quizás, solo quizás, Yamaha responda con un rugido que sacuda el mundo. Al final, en este circo de 300 km/h, la verdadera victoria no es cruzar la meta primero, sino hacerlo en una moto que te haga sentir invencible. Quartararo lo sabe, y por eso contra todo pronóstico sigue girando. Pero profundicemos en las raíces técnicas, porque entender el porqué del desastre eleva esta saga de anécdota a epopeya. El motor inline 4 de Yamaha, el R1 Derived que evolucionó en la M1, es un maestro de la eficiencia. 4 cilindros en línea generan un empuje axial mínimo, permitiendo un cigüeñal liviano que gira libre como un bailarín. Endino entrega 265 caballos a 18.500 RPM con un pico de potencia que se siente como un láser, constante, sin picos erráticos, ideal para circuitos como Mugello, donde las rectas largas premian la sostenibilidad. Pero en curvas técnicas como las de Assen o Phillip Island, donde Ducati gira 0.2 segundos más rápido por sector, el inline peca de longitud. Su paquete alto eleva el centro de gravedad, haciendo que la moto se incline con reticencia, como un crucero girando en puerto. El V4 soluciona eso geométricamente. Cilindros 1-2 arriba, 3-4 abajo en V, acortando la altura total en 50 mm. Torque salta de 115 Nm a 125 en bajos, gracias a un colector de admisión variable que optimiza el llenado volumétrico. En teoría es el elixir. Salida de curva explosiva, estabilidad en frenada. En práctica, el prototipo 2025 es un diamante en bruto con grietas. Datos de telemetría de Misano muestran que en la curva 8, una derecha cerrada a 180 km/h, el V4 pierde 15% de tracción comparado con la inline, porque el nuevo basculante, aunque más rígido, no integra bien con los amortiguadores Öhlins actualizados. Aerodinámica agrava el mal. Mientras Ducati usa flaps multifase que generan 40 kg de downforce a 250 km/h, Yamaha se estanca en alas simples, sacrificando velocidad máxima por estabilidad que no llega. ¿Calor? El UP4 disipa 10% más, pero en Sepang, con 35 grados ambiente, el agua hierve a 105, forzando mapas conservadores que roban 2 caballos. Quartararo lo resume con crudeza elegante. Es como cambiar el motor de un violín Stradivarius por el de un bombardero B-52. Ganas decibelios, pero pierdes la capacidad de tocar una sonata sin que la caja de resonancia se desgarre. El problema no está solo en los cilindros. Está en la orquesta entera que los rodea. El cigüeñal del V4, forjado en titanio billet para soportar las 19.200 revoluciones que el reglamento permite como techo, pesa apenas 2,3 kilos, un 12% menos que el del inline, lo que reduce la inercia rotacional y debería hacer que la moto responda a los cambios de gas como un resorte. Pero la transmisión, heredada del inline sin rediseñar el cárter, obliga a un ángulo de cadena de 3,7 grados más pronunciado, lo que genera una fuerza lateral que tensa el basculante de aluminio fundido y provoca microvibraciones a 14.000 RPM. Esas vibraciones, imperceptibles para un piloto de calle, se traducen en MotoGP en una pérdida de 0,08 segundos por vuelta en la entrada de curva, porque el neumático trasero Michelin de 305 mm pierde contacto en la fase de compresión, como si pisara una canica invisible. El sistema de admisión es otro punto de fricción. Yamaha optó por un diseño de trompetas variables de 2 etapas, inspirado en la Fórmula 1 de 2018, a bajas revoluciones. Las válvulas de mariposa se cierran parcialmente para aumentar la velocidad del aire y mejorar el llenado de los cilindros 1 y 4. A altas, se abren para maximizar el flujo volumétrico. En dyno, la curva de par es impecable, un plató de 122 Nm entre 8.500 y 12.000 RPM. Pero en pista, la ECU Magneti Marelli, aunque actualizada con un algoritmo de aprendizaje profundo que ajusta el mapa cada 0,3 segundos según la temperatura del aire y la presión barométrica, no compensa la latencia del actuador neumático que mueve las trompetas. Resultado: un bache de 4 Nm a 9.800 RPM, justo en la zona donde Quartararo suele abrir gas en la salida de la curva 4 de Sepang.
Ese bache es una patada en el estómago para el piloto, que espera un empuje lineal y recibe un tirón que desequilibra el chasis. Imagina tratar de escribir caligrafía con un lápiz que de repente se convierte en martillo. La letra sale, pero temblorosa. La refrigeración, ese detalle que parece secundario hasta que la moto se convierte en una estufa rodante, merece capítulo propio. El Hoste 4 genera un 18% más de calor residual que el inline, porque los cilindros traseros, inclinados 70 grados, están más cerca del asiento y del depósito de combustible. El radiador principal, de tipo curvo con núcleo de 32 milímetros de espesor, disipa 148 kilovatios a 100 km/h en aire quieto, suficiente para un circuito europeo. Pero en Sepang, con humedad del 82% y viento cruzado de 8 km/h, la eficiencia cae al 71%. El sensor de temperatura del agua, ubicado en la salida del bloque trasero, registra picos de 112 de Granques en la vuelta 12 de la carrera sprint. A esa temperatura, la bomba de agua eléctrica reduce su caudal un 15% para evitar cavitación, lo que ralentiza el flujo y crea bolsas de vapor en los conductos de los cilindros 2 y 3. Esas bolsas actúan como cojines térmicos. El pistón sube, pero la combustión es incompleta, perdiendo 1,2% de potencia por ciclo. Quartararo lo siente como un motor que tose en la recta de meta, donde debería rugir. El chasis, ese esqueleto de aluminio Delta Box que Yamaha ha refinado desde 2002, no estaba preparado para el nuevo corazón. El V4 es 42 milímetros más estrecho en la base, lo que permitió a Bartolini bajar el depósito 18 milímetros y desplazar la batería de iones de litio 30 milímetros hacia atrás para mejorar el balance de masas. Pero el subchasis trasero, atornillado en 4 puntos en lugar de los 6 del inline, flexiona 0,7 milímetros más bajo carga torsional en la curva 15 de Misano. Esa flexión, medida con sensores de deformación en tiempo real, se traduce en una pérdida de rigidez del 9% en la zona del basculante, haciendo que el neumático trasero se mueva lateralmente 4 milímetros en la fase de aceleración. Para un piloto de calle es irrelevante. Para Quartararo, que calibra su cuerpo a milímetros, es como pilotar con un amortiguador de dirección roto. En la telemetría de la FP3 de Malasia se ve claro. En la salida de la curva 1, la inline mantiene un ángulo de deriva de 48,2 grados con una oscilación de plus 0,3. El V4 llega a 51,1 grados con plus 1,1 de variación. Esos 2,9 grados extra son la diferencia entre controlar la moto y ser controlado por ella. La electrónica, ese cerebro invisible que decide si la moto es un scalpel o un mazo, también juega en contra. Yamaha usa un IMU de 6 ejes Bosch, que mide aceleraciones lineales y angulares 1000 veces por segundo, alimentando un modelo predictivo que ajusta el control de tracción en 9 niveles. En el inline, el algoritmo estaba afinado como un piano de concierto. Nivel 3 en seco, 5 en mojado, con intervención mínima en la salida de curva. El V4, con su pico de torque más temprano, requiere un mapa más agresivo, pero la calibración inicial era conservadora para evitar caídas en los tests. Resultado: en la carrera de Japón, Quartararo activó el TC en nivel 4 y perdió 0,4 segundos en la recta de Suzuka porque el sistema cortaba gas a 13.200 RPM, justo cuando necesitaba el empuje para adelantar a Martín. En la radio su ingeniero de pista Diego Gubellini gritó: «¡Sube a 6, Fabio! ¡Confía!». Él subió, pero la moto patinó en la curva Spoon, perdiendo 2 posiciones. Es el dilema clásico, seguridad versus rendimiento, y en MotoGP, la línea es tan fina como el filo de una navaja. Los frenos, otro detalle que parece menor hasta que estás a 350 km/h y necesitas de tener 170 kilos de furia mecánica, también sufren. El V4, con su centro de gravedad 22 metros más bajo, transfiere más carga al tren delantero en frenada. Los discos de carbono Brembo de 340 mm, los mismos que en el inline, alcanzan temperaturas de 820 dxi en la frenada de la curva 1 de Sepang, 40 dxi por encima del umbral óptimo. A esa temperatura, el coeficiente de fricción cae de 0,52 a 0,44, lo que alarga la distancia de frenada en 1,8 metros. Quartararo, que frena con 2 dedos y una precisión quirúrgica, siente el disco como una esponja caliente. Muerde al principio, pero se desvanece en la segunda mitad de la curva. En la quali de Malasia marcó un 1.57.8.
pero su tiempo de frenada fue 0,12 segundos más lento que el de Bagnaia, suficiente para salir un décimo en vez de séptimo. El neumático, ese punto de contacto del tamaño de una tarjeta de crédito que soporta 1,8 toneladas de fuerza centrífuga, es el juez final. Michelin suministra el mismo compuesto para todos, pero el V4 calienta la carcasa trasera 6 DX o más rápido que el inline debido a la mayor transferencia de par. En la vuelta 8 de la carrera principal en Sepang, la presión trasera subió a 2,1 bar, cruzando el umbral donde el neumático empieza a granularse. Los datos de la sonda infrarroja muestran picos de 118 de grita en la banda de rodadura, donde el caucho pierde agarre lateral. Quartararo, que normalmente gestiona neumáticos como un ajedrecista mueve piezas, se vio obligado a rodar al 98% de su ritmo para preservar la goma, perdiendo 0,7 segundos por vuelta en las últimas 10. En la radio, su voz era un susurro resignado. «El trasero se va, Diego, no puedo empujar». Y no era queja, era diagnóstico. El piloto, al final, es el termómetro humano de la máquina. Quartararo pesa 64 kilos, mide 1,77 y su centro de gravedad está 12 milímetros más bajo que el de Rossi en su prime. Eso le permite inclinar la moto 62 grados en curvas rápidas como la 11 de Phillip Island, pero también lo hace más sensible a los desequilibrios. En el V4, la posición del asiento está 8 milímetros más alta para acomodar el nuevo airbox, lo que desplaza su peso hacia adelante y carga más la horquilla. En la frenada de la curva 3 de Misano, siente la horquilla comprimirse 4 milímetros más de lo esperado, lo que hace que la moto se cierre en la entrada y pierda el ápice. En la onboard, se ve su codo derecho temblar levemente, un tic que solo aparece cuando la confianza se resquebraja. Es el lenguaje corporal de un piloto que ya no dialoga con la moto, sino que la interroga. Los datos de telemetría comparativos son implacables. En el sector 2 de Sepang, que incluye las curvas 4 a 9, la Inline 2024 marcaba 42,8 segundos en ritmo de carrera. El V4 2025, 43,4. Esa diferencia de 0,6 segundos parece nimia, pero en MotoGP es un abismo. Equivale a 42 metros de distancia al final del sector, suficiente para que un rival te adelante por dentro y te saque de la aspiración. En el sector 3, con la recta larga, el V4 recorta 0,2 segundos gracias al torque, pero en el sector 1, técnico y lento, pierde 0,5. El balance neto es negativo, y Quartararo lo sabe. En la reunión técnica post-carrera, con los ingenieros japoneses tomando notas en silencio, él dibujó en una pizarra la curva ideal de par. Una línea suave desde 6.000 RPM hasta 14.000 sin baches. «Esto es lo que necesito», dijo señalando la gráfica. «No un pico aquí y un valle allá». Los ingenieros asintieron, pero sus ojos decían otra cosa. El tiempo apremia, y el reglamento de 2027, con motores de 850 cc y menos aero, podría hacer obsoleto todo el esfuerzo. El coste humano de esta odisea es quizás lo más crudo. Quartararo duerme poco, revisa datos hasta las 3 de la mañana, y su fisioterapeuta nota contracturas en el trapecio derecho, signo de estrés crónico. En una entrevista en el paddock de Malasia, con el casco aún puesto y el sudor pegado a la frente, dijo: «No es solo la moto, es que cada vuelta me recuerda lo que podría ser, y no es». Esa frase, dicha sin dramatismo, pesa más que cualquier dato, porque en MotoGP, la fe no se mide en caballos ni en milisegundos. Se mide en la certeza de que, cuando abras gas, la moto responderá como una extensión de tu voluntad. Y ahora, esa certeza se desvanece como el humo de los escapes en la recta de Sepang. Y ahora, esa certeza se desvaneja como el humo de los escapes en la recta de Sepang, dejando a Quartararo, no solo con los brazos entumecidos por el esfuerzo,